Gracia y paz. La revelación del Padre al corazón de Pedro en Cesarea de Filipo sobre el Señor Jesucristo fue la primera de 4 grandes revelaciones que ocurrieron casi al mismo tiempo ese mismo día. Ese día en Cesarea de Filipo fue de una enorme importancia para propósito de Dios. Los discípulos recibieron casi de una sola vez una tremenda carga de revelación. Ellos aún estaban en la pequeñez de su discipulado, en ciernes, y obviamente no fueron capaces de asimilarlo todo. De ahí sus reacciones un poco destempladas. Fue recién luego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés que su entendimiento fue abierto para comprender los móviles, los motivos, las razones de la obra de Dios en la tierra. Estas revelaciones, que son 4, están ordenadas convenientemente porque la revelación acerca de la iglesia descansa en una revelación anterior, esto es, sobre el Señor Jesucristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En el estudio anterior hemos hablado del fundamento de la iglesia y de su actitud y prevalencia en las guerras espirituales. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre la autoridad de la iglesia y sobre cómo la iglesia tiene plena autoridad sobre asuntos de esta vida y de la otra. A Pedro se le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas llaves de las que se habla aquí fueron utilizadas por Pedro en Pentecostés para los judíos, más tarde en la casa de Cornelio para los gentiles. Una puerta ancha y generosa se abrió para unos y otros que aún no se ha cerrado. Miles y millones de creyentes han entrado por estas puertas, incluidos tú y yo. El otro asunto sobre atar y desatar, del cual se habla aquí, fue extendido en el capítulo siguiente, en el 18 en realidad, a toda la iglesia. De manera que pasa a ser una autoridad de la iglesia y no de un hombre. Voy a leer el versículo correspondiente. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y ahí es plural, es decir, se refiere a todos los discípulos, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí se trata de la iglesia local, porque todo en Mateo 18 corresponde a la iglesia local. Es el ámbito de los 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús. En estricto rigor, esta es la mínima expresión que tiene la iglesia. Y la experiencia de miles de creyentes en todas las épocas y latitudes lo ha comprobado. No necesitas una multitud para tener iglesia. Basta que haya 2 o 3 que son de Cristo y que estén reunidos en su nombre. Eso es todo. Allí se pueden tomar decisiones que afecten la tierra y el cielo. ¿Qué significa la autoridad de atar y desatar? Significa llegar a tomar decisiones relevantes a favor de los hombres, en comunión y acuerdo con el Espíritu Santo, no sin el Espíritu. Estos 2 o 3 no obran por su cuenta, sino en comunión con el Espíritu. Ellos simplemente expresan en la tierra con palabras lo que el Espíritu Santo pone en sus corazones como decisión sobre determinados asuntos. Sobre qué decisiones y qué asuntos se toman esas decisiones, no lo podemos decir, porque son múltiples, y sobre ellos no hay ley. Son los asuntos cotidianos de la iglesia, de pequeña o de gran trascendencia. Asuntos que no se pueden normalmente resolver de buenas a primeras y que requieren de oración y dependencia. Sí, la oración y la dependencia
son importantes. En ese ambiente de piedad y de sujeción al Espíritu, ellos reciben el testimonio del Espíritu tocante a ciertos asuntos que preocupan y sobre los cuales deben decidir. No son cosas fáciles a menudo, porque no hay derecho consuetudinario ni jurisprudencia que valga en estas cosas. Las Escrituras no siempre cubren todos los casos, de manera que se hace necesario consultar a Dios y seguir la guianza del Espíritu Santo en casos particulares. Por ejemplo, hay cosas acerca del matrimonio que no están cubiertas en Primera de Corintios ni en otras escrituras. ¿Dejarán por eso de atenderse y dársele solución? No, una iglesia que está consciente de su autoridad tomará las decisiones valientemente e incluso a despecho de la opinión común. Pero no solo sobre el matrimonio, hay decenas de otras cuestiones tan espinudas o más que aquellas. Lo peor que pudiera suceder, y lamentablemente sucede, es que estas cosas dejen de atenderse por falta de valor o de decisión, y que las personas que esperan la gracia de Dios para una solución a sus problemas dejen de recibirla. Hay muchas cosas pendientes, sin duda, y que están haciendo sufrir a muchos hijos de Dios por esta falta de decisión, por esta falta de valor. Me temo que muchos han debido dejar las iglesias con enormes congojas del corazón y con el cielo cerrado para ellos, porque la iglesia no tuvo capacidad de desatar para ellos desde el cielo una solución redentora y suficiente. Esto es algo delicado y es algo lamentable. Este es un tema muy amplio del que solo ahora tocamos los bordes. Pero lo importante es que la iglesia local esté consciente, como se dice en el día de hoy, esté empoderada de su autoridad y que ejerza esa autoridad. Si lo hace adecuadamente, sin duda contará con el respaldo del cielo. La próxima cuestión sobre la que trata este pasaje es el asunto de la cruz. Dice la Escritura en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta expresión desde entonces, con que comienza el versículo, nos indica que si bien hasta este momento el Señor había librado a sus discípulos de estas preocupaciones, había llegado el momento de enfrentarlas. Había habido hasta aquí un entrenamiento para ellos en la enseñanza, en el ministerio de la proclamación, en el ministerio de la sanidad, conforme a las profecías anunciadas por Isaías y que el Señor cita en Nazaret en Lucas capítulo 4. Si ustedes se fijan en esa declaración de Isaías, nada se hablaba de la cruz, ni de la muerte, ni de la resurrección. Solamente de la obra del Señor entre los necesitados, entre los pobres de la tierra, que fue lo que hizo el Señor hasta este momento. Pero ahora era necesario hablar de la cruz. El Señor estaba concluyendo su ministerio público y se dedicaría casi enteramente a sus discípulos. Faltaba poco tiempo para la cruz y él debía avanzar hacia Jerusalén, hacia Judea, para la etapa final de su misión en medio de un gran rechazo y de una gran oposición. Dice aquí también, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Este ser necesario, ¿en qué sentido era necesario? Esta expresión nos hace remitirnos a lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés.
¿Se acuerdan de esas palabras? Que Jesús había muerto por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue producto del azar ni de la suerte, de las circunstancias o coincidencias. En ese consejo de la deidad había participado el mismo Señor. Por tanto, no era un camino prefijado para él por otros, ni siquiera por los hombres, sino en parte por él mismo. El Señor iba a Jerusalén consciente e iba para ser muerto y para resucitar. Él pudo haber rehuido Jerusalén y habría salvado su vida. Como hemos dicho en otro lugar, pudo haber tomado el camino más corto, pudo haber rebajado sus estándares, acomodar su discurso para apaciguar a los enemigos, pero le era necesario subir a Jerusalén según la economía divina y morir. Al morir, pagaba por los pecados de todo el mundo y llevaba consigo a la muerte una creación vieja, contaminada y caduca. No solo, fíjense ustedes, los pecados era un problema. La antigua creación, con todos sus males, desde Adán hasta acá, debía terminar. La muerte acabaría con todo eso, la muerte del Señor en la cruz, y su resurrección traería consigo la instauración de una nueva creación, de un mundo nuevo, todas las cosas nuevas. Entonces, esto formaba parte del consejo de Dios. Pedro ni los discípulos podían saberlo. El Señor habló en este pasaje de tres cosas: de padecer, de morir y de resucitar. Pedro pareciera que escuchó solo las dos primeras, padecer y morir. No escuchó el resucitar. Y entonces se encendieron sus alarmas. Y Pedro alza la voz urgido, asustado, y le dice: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Compasión. La compasión de sí mismo es el escape del sufrimiento y de la muerte. Es lo contrario de la cruz. Es tratarse a sí mismo con algodones cuando las circunstancias requieren caminar entre espinos y pisar carbones encendidos. La compasión de sí mismo. Por eso el Señor reprende a Satanás, quien estaba hablando por Pedro, porque sin saberlo Pedro estaba ofreciendo su mente y su voz al enemigo. Al decir esto, Pedro estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. La fragilidad de Pedro. Luego de ser usado por el Padre para declarar el misterio que Dios tenía escondido por siglos y edades respecto a su Hijo, ahora se presta para esto. La fragilidad de un hombre que todavía no había sido convenientemente capacitado para el ministerio. Las cosas de Dios y las cosas de los hombres siempre se contraponen, porque el hombre, a causa del pecado, se ha constituido en enemigo de Dios. Al prestar oídos a los argumentos del diablo en el Edén, el hombre Adán se puso en el bando contrario. Y ahora así vemos cómo camina el mundo. Luego, el Señor dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz. El Señor estaba tomando la cruz y ahora hace extensivo este hecho, esta acción, a sus discípulos. Para los discípulos, la cruz significa perder la vida por causa de Jesús, para luego hallarla. Compadecerse de sí mismo significa, al contrario, salvar la vida para luego perderla. Para los discípulos del Señor no hay tal cosa como un camino de rosas. ¿Por qué no puede haberlo? Porque para el Señor no lo hubo. Así de simple.
Hay una profunda identificación entre el Maestro y sus discípulos. El camino de Él es el camino nuestro también. Luego el Señor pregunta: porque ¿qué aprovechará al hombre y si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí la palabra traducida como alma es psique, que es la misma que se traduce más arriba como vida, cuando dice: el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué razón se traduce en un caso como vida y en el otro como alma? Esto se corrige en la versión Nueva Reina Valera y entre otras versiones que traducen correctamente. Dice: ¿de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Entonces, aquí nos encontramos con un dilema, porque hay cristianos que están ganando el mundo y perdiendo su vida. Ellos dicen que la cruz es solo para el Salvador y que a ellos les corresponde disfrutar de los beneficios de la cruz de Cristo. Entonces ellos, con el tiempo y los recursos que tienen, se construyen un paraíso en la tierra porque quieren tener un paraíso aquí y otro allá. Ellos están invirtiendo su vida en sus carreras profesionales, en la búsqueda de honores, en sus negocios. Todo apunta a lo material. Ellos crecieron aspirando no ser evangelistas o misioneros, no ir al otro extremo del mundo, al oriente, para predicar el evangelio, sino crecieron aspirando a obtener la mejor carrera universitaria y luego la mejor profesión, la más exitosa. Desde el punto de vista del cielo, desde la perspectiva del Señor, ellos están perdiendo su vida. Y esto no tiene nada que ver con la salvación. Ellos son salvos. No hay cuestión sobre eso. El punto es: ¿qué es lo que hacemos con nuestra vida salvada, nuestra vida regenerada, limpia de pecados, llena de recursos espirituales? ¿Qué hacemos con estas riquezas que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestras manos? Porque ustedes deben de saber que un cristiano salvado y regenerado es una especie de superhombre comparado con un hombre común. ¿Por qué? Porque un cristiano es un ser tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu, un espíritu revivido, un espíritu que está en comunión con el Espíritu de Dios y por lo tanto es una potencia espiritual. En cambio, el hombre natural solamente es cuerpo y alma, su espíritu está muerto, está adormecido, no está en función. Por eso decimos una especie de superhombre. Porque un cristiano tripartito y en pleno ejercicio de sus dones, de sus facultades espirituales, puede entrar incluso en el mundo invisible y obtener y producir cambios que durarán para toda la eternidad. Noten ustedes la potencia, el poder de un hombre regenerado, de un hombre lleno del Espíritu Santo. Él puede producir efectos duraderos, eternos, como la salvación de un hombre, la liberación de un hombre, el modelamiento del carácter de un hombre que perdurará por toda la eternidad. Entonces, podemos ver nosotros cómo es importante perder la vida aquí para ganarla. Cómo es necesario ofrecer la vida aquí para que Cristo la use en beneficio de su reino, en beneficio de otros. Esto es un asunto tremendamente importante.
Lamentablemente nuestra sociedad actual, tan llena de bienes, tan llena de atractivos, tan llena de éxitos, es difícil hablar de estas cosas, parecen cosas extemporáneas que pertenecen a generaciones pasadas, obsoletas. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Un cristiano salvado tiene este imperativo glorioso. ¿Qué aprovechará al hombre si perdiere todo el mundo y pierde su vida? ¿Cómo invierte su vida? ¿En qué hace? ¿Qué hace con su vida? Esa vida salvada, regenerada, limpia. ¿Qué está haciendo con ella? Labrándose un futuro mejor en el mundo, un mundo que está con sentencia de muerte, como un barco que pronto va a naufragar. No es una insensatez. Así opera la cruz en el cristiano sobre cómo vive su vida. La cruz restringe su accionar porque ya no le deja vivir para sí, sino para el Señor. Incide en su voluntad porque le invita a tomar decisiones radicales que tienen repercusiones en este mundo y en el venidero. Aclaramos, nuestra cruz no tiene ningún efecto en la salvación del infierno. No se trata de eso. Solo la cruz de Cristo tiene esos efectos benditos y gloriosos. La cruz de Cristo es la que me salva del infierno. Pero la cruz de Cristo aplicada a mi vida me salva de derrochar mi vida, de malgastar mi vida, de perder mi vida en términos espirituales. Los efectos son entonces sobre el reino. ¿Ganaremos el reino o lo perderemos? De eso habla el Señor en el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagar conforme a las obras. Las condiciones para obtener el reino son absolutamente diferentes a las condiciones para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación solo tuvimos que creer en el Señor Jesucristo, porque Él proveyó todo lo necesario para nosotros. Por eso es por gracia y se alcanza solo por la fe. Es igual para todos, es la vida eterna, sin condiciones ni diferencias. Pero el reino aquí se refiere a una realidad más acotada en el tiempo, pues durará 1000 años y su espacio será aquí en la tierra. Y en este tiempo el Señor Jesucristo recibirá el reino que le fue prometido y que le corresponde por derechos, por ser la simiente de Abraham y la raíz de David. Es lo que Dios prometió a Abraham y lo que Dios prometió a David. Y en ese tiempo milenial, Él reinará sobre toda la tierra con los hijos de Dios que hayan hecho los méritos para eso. Por eso dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No es salvación. Aquí el pago se refiere a la obtención de un lugar de honra en el reino. El monto de las asignaciones, tareas y honras serán directamente proporcionales a la medida de las obras que hizo cada uno. Allí no habrá infiltrados. Nadie llegará por influencias. Cada uno recibirá lo que le corresponde por sus obras. Pero sobre esto hemos hablado en un estudio anterior, el número 25. Así que por ahora no hablaremos más de esto. Rogamos al Señor que estas verdades profundas, estos misterios revelados sobre Cristo, sobre la Iglesia, sobre la cruz y sobre el reino, operen en nosotros convenientemente, profundamente. Ahora aquí en Mateo 16 y parte en el 18, se tocan por primera vez estos elementos, estos misterios
abiertos, revelados. Después, en el resto del Nuevo Testamento se desarrollan, se explican, se ven sus alcances. Pero estas son las primeras menciones, y como las primeras menciones son como la base. De aquí se van edificando esas verdades en el resto de las Escrituras. De modo que no podemos dejar de atenderlas en este mismo momento. Y volvernos al Señor y decirle: Señor, por favor, haz que opere en mí, que operen estos misterios en mí. No son misterios para ser colgados en una pared o para ser estudiados en un seminario. No son misterios para enorgullecer nuestra comprensión intelectual. Son misterios que tienen que traducirse a la vida. Cristo revelado en mi corazón por el Padre. La Iglesia revelada a mi corazón por Cristo mismo, haciéndome parte de ella como una piedra viva, construida, edificada, operando en mí la cruz de Cristo para restringir la vida del alma, para orientar el curso de mi vida en la tierra, para no perderla. No perderla en el sentido de que vaya al infierno por no ser salvo. No ese es el punto. Para no perderla, sino alcanzar los méritos suficientes para reinar con Cristo en el siglo que viene, en el milenio que viene. Que el Señor nos conceda su gracia para vivir de acuerdo a su voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas revelaciones que tú has abierto ante nuestros ojos, estos tesoros escondidos por siglos y edades. Permítenos, Señor, que esto sea transformado y sea aterrizado en nuestras vidas, encarnado en nuestros corazones y en nuestro accionar cotidiano. Permítenos vivir el misterio, los misterios, el misterio de Cristo, de la Iglesia, de la cruz y del reino, vivirlo aquí y ahora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor nos conceda su gracia para vivir lo que estamos diciendo, que es algo tremendamente glorioso. Amén.